Hubo poca difusión de la extradición a Estados Unidos desde Holanda de José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Anthrax, jefe de sicarios del cártel de Sinaloa y líder de los Anthrax, encargados de la seguridad de Ismael El Mayo Zambada. Para el gobierno estadounidense, su traslado a la Unión Americana es clave para asestar un golpe a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael Zambada y Juan José Esparragosa El Azul. El chino Anthrax era considerado uno de los traficantes más importantes del cártel, pues encabezaba una red de distribuidores de metanfetaminas, cocaína y marihuana desde hace más de 2 años. Se sabía que movía fuertes cantidades de droga a través de las pandillas en California, como la de los Nitro, que tiene presencia en el sur del estado, la Ortiz al norte de California y la de los Palillos en San Diego, un grupo de secuestradores dirigido desde 2008 por Jorge Rojas López y Juan Francisco Estrada González, hoy sentenciados a 12 y 9 cadenas perpetuas. Por ello era vital agilizar su extradición, no solo para juzgarlo y sentenciarlo, sino para obtener información de las operaciones del cártel a través de las pandillas. El 11 de julio, un día después de que llegó de Ámsterdam, donde fue detenido el 30 de diciembre de 2013, ingresó a una corte de San Diego. Estuvo 10 minutos y se declaró no culpable. Por esas fechas, la Procuraduría de California, a cargo de Kamala de Harris, obtuvo información supuestamente de declaraciones del chino Anthrax de cómo el cártel de Sinaloa hacía llegar la droga a las pandillas. Se sabía que por la garita de San Isidro, en la frontera con Tijuana, los traficantes introducían la droga y se la entregaban a integrantes de la pandilla Nitro, quienes la llevaban por carretera a San Diego y de ahí al norte de California, donde era entregada a la pandilla Ortiz. Para la fiscal y de acuerdo con información de la Agencia Estadounidense Antidrogas, la DEA, y del Buró Federal de Investigación, el FBI, desde 2012 esta operación se lleva a cabo, y tenían información de que habría una nueva operación, por lo que tenían que actuar de inmediato. El 21 de octubre las autoridades de San Diego implementaron el operativo Road Trip, Operación Viaje en Carretera, en el que detuvieron a 22 integrantes de la pandilla Nitro. En el condado de Contra Costa, al este de San Francisco, les incautaron 500 libras de metanfetaminas, más de 220 kilogramos, y les decomisaron 4 vehículos, armas y más de $723,000 en efectivo. Mientras en Texas se revelaba un importante golpe a otra organización criminal mexicana con presencia en Estados Unidos, el Cártel del Golfo. En la ciudad de Edinburgh, elementos de la DEA detuvieron en un centro comercial a Juan Francisco Sáenz Tamés, presunto líder de esa organización. De acuerdo con el diario The Monitor de McAllen, Sáenz Tamés fue aprehendido el 9 de octubre por una falta de tránsito y mientras se encontraba en la estación de policía, fue identificado en la base de datos de la DEA. El presunto capo tiene 23 años y se presentó por primera vez ante un tribunal en Beaumont el martes 21 de octubre. Acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Según Michelle Leonhardt, directora de la DEA, Sáenz Tamés se convirtió en la cabeza del cártel tras la detención de Mario Armando Ramírez Treviño, el Pelón o el X-20, detenido por el ejército en agosto de 2013 en Río Bravo, Tamaulipas. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad tiene otra versión. Asegura que tras la detención de Mario Armando Ramírez, fue Juan Manuel Rodríguez García Juan Perros, encargado de secuestrar a migrantes y asesinar a militares, quien se hizo del control del cártel hasta su detención en San Pedro Garza García, Nuevo León, en mayo de 2014. Después, Juan Francisco Sáenz Tamés asumiría el mando del grupo criminal, en el que se inició como centinela. Antes de llegar a ser presunto cabeza del Cártel del Golfo, su tarea era transportar toneladas de cocaína y marihuana a través de la frontera de Tamaulipas y Texas. Era identificado como líder de sicarios de los metros en Tamaulipas. Le apodaban el Metro 103 o el Comandante 103. En 2013 se le acusó de narcotráfico y lavado de dinero, pero no fue detenido. De acuerdo con la DEA, Sáenz Tamés llevaba meses viviendo en Texas, después de que el grupo desestabilizó en Reynosa, por la presencia de fuerzas federales en el estado y por la lucha entre cárteles rivales. De acuerdo con un informe de la PGR, el Cártel del Golfo tiene 13 células que operan en Tamaulipas y Quintana Roo, las cuales estarían a cargo de 4 hombres. En Tamaulipas, Juan Carlos de la Cruz Moctezuma, el Chuma, controla las operaciones en el municipio de Miguel Alemán. José Ismael Mendoza Falcón, Polimenso, domina la llamada Frontera Chica, y Eduardo Ismael Flores Borrego, el Negro, está a cargo de Valle Hermoso.
En Quintana Roo, hasta hace unos días, el líder era Lázaro Rivadeneira González, el Greñas, detenido en Playa del Carmen por elementos de la Marina Armada de México. Las células son los Metros, los Rojos, encabezados por Santiago Massari y Alfonso Miranda, además de Lacoste, Dragones, Bravo, Puma, Apoyo Ceros, M3, los Fresitas, los Sierra, los Pantera, Ciclones y los Pelones, en el que se inició como centinela. Antes de llegar a ser presunto cabeza del Cártel del Golfo, su tarea era transportar toneladas de cocaína y marihuana a través de la frontera de Tamaulipas y Texas. Era identificado como líder de sicarios de los Metros en Tamaulipas. Le apodaban el Metro 103 o el Comandante 103. En 2013 se le acusó de narcotráfico y lavado de dinero, pero no fue detenido. De acuerdo con la DEA, Sáenz Tamés llevaba meses viviendo en Texas, después de que el grupo desestabilizó en Reynosa, por la presencia de fuerzas federales en el estado y por la lucha entre cárteles rivales. De acuerdo con un informe de la PGR, el Cártel del Golfo tiene 13 células que operan en Tamaulipas y Quintana Roo, las cuales estarían a cargo de 4 hombres. En Tamaulipas, Juan Carlos de la Cruz Moctezuma, el Chuma, controla las operaciones en el municipio de Miguel Alemán. José Ismael Mendoza Falcón, Polimenso, 9 de octubre, por una falta de tránsito, y mientras se encontraba en la estación de policía, fue identificado en la base de datos de la DEA. El presunto capo tiene 23 años y se presentó por primera vez ante un tribunal en Beaumont el martes 21 de octubre, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Según Michelle Leonhardt, directora de la DEA, Sáenz Tamés se convirtió en la cabeza del cártel tras la detención de Mario Armando Ramírez Treviño, el Pelón o el X-20, detenido por el ejército en agosto de 2013 en Río Bravo, Tamaulipas. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad tiene otra versión. Asegura que tras la detención de Mario Armando Ramírez, fue Juan Manuel Rodríguez García Juan Perros, encargado de secuestrar a migrantes y asesinar a militares, quien se hizo del control del cártel hasta su detención en San Pedro Garza García, Nuevo León, en mayo de 2014. Después, Juan Francisco Sáenz Tamés asumiría el mando del grupo criminal DEA y del Buró Federal de Investigación, el FBI. Desde 2012 esta operación se lleva a cabo, y tenían información de que habría una nueva operación, por lo que tenían que actuar de inmediato. El 21 de octubre las autoridades de San Diego implementaron el operativo Road Trip, Operación Viaje en Carretera, en el que detuvieron a 22 integrantes de la pandilla Nitro, en el condado de Contra Costa, al este de San Francisco. Les incautaron 500 libras de metanfetaminas, más de 220 kilogramos, y les decomisaron 4 vehículos, armas y más de $723,000 en efectivo. Mientras, en Texas se revelaba un importante golpe a otra organización criminal mexicana con presencia en Estados Unidos, el Cártel del Golfo. En la ciudad de Edinburgh, elementos de la DEA detuvieron en un centro comercial a Juan Francisco Sáenz Tamés, presunto líder de esa organización. De acuerdo con el diario The Monitor de McAllen, Sáenz Tamés fue aprehendido. Hubo poca difusión de la extradición a Estados Unidos desde Holanda de José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa y líder de los Antrax, encargados de la seguridad de Ismael El Mayo Zambada. Para el gobierno estadounidense, su traslado a la Unión Americana es clave para asestar un golpe a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael Zambada y Juan José Esparragosa el Azul. El chino Antrax era considerado uno de los traficantes más importantes del cártel, pues encabezaba una red de distribuidores de metanfetaminas, cocaína y marihuana desde hace más de 2 años. Se sabía que movía fuertes cantidades de droga a través de las pandillas en California, como la de los Nitro, que tiene presencia en el sur del estado, la Ortiz, al norte de California, y la de los Palillos, en San Diego, un grupo de secuestradores dirigido desde 2008 por Jorge Rojas López y Juan Francisco Estrada González, hoy sentenciados a 12 y 9 cadenas perpetuas. Por ello era vital agilizar su extradición, no solo para juzgarlo y sentenciarlo, sino para obtener información de las operaciones del cártel a través de las pandillas. El 11 de julio, un día después de que llegó de Ámsterdam, donde fue detenido el 30 de diciembre de 2013, ingresó a una corte de San Diego. Estuvo 10 minutos y se declaró no culpable.
Por esas fechas, la Procuraduría de California, a cargo de Kamala de Harris, obtuvo información supuestamente de declaraciones del chino Anthrax de cómo el cártel de Sinaloa hacía llegar la droga a las pandillas. Se sabía que por la garita de San Isidro, en la frontera con Tijuana, los traficantes introducían la droga y se la entregaban a integrantes de la pandilla Nitro, quienes la llevaban por carretera a San Diego, y de ahí al norte de California, donde era entregada a la pandilla Ortiz. Para la fiscal y de acuerdo con información de la Agencia Estadounidense Antidrogas